Recuerdo que estábamos en una galería y había un opening y yo vi a Aníbal y yo dije, yo le tengo que ir a hablar en este momento. Y me acerqué y lo saludé, le dije, mucho gusto, soy Hugo Quinto. Y la respuesta de él fue, vos sos el famoso Hugo Quinto. En un tono entre que no sabía yo leer si era despectivo o era agresivo o como que me estaba cuestionando. Entonces era así como un poco intimidante el asunto, ¿no? La realidad es que Aníbal entró a la colección primero por el personaje, ¿no? El artista este importante de Guatemala, que era visible, era reconocido en el extranjero. Y, y honestamente ese fue el gancho. Ahora, conforme fuimos evolucionando, digamos, en el entendimiento de su obra, la cercanía con él, y creo que uno como coleccionista va madurando, ¿no? Esa es la misma situación que pasa con los artistas. Eh, las razones fueron cambiando. Llegó un momento en el que Aníbal se constituyó en este artista que era fundamental coleccionarlo, o sea, básicamente por toda esta serie de cuestionamientos morales que él hacía a través de su obra. La importancia para nosotros en la colección es el perpetuo recordar de la fragilidad de la condición humana y cómo eh, es tan fácil que unos, o sea, puedan abusar de otros. Yo creo que la obra de Aníbal fue muy poco coleccionada en Guatemala, primero porque son temas que no necesariamente todo el mundo quiere estar presente ante ellos, digamos, en su casa. Pero luego hay una cosa que también creo que es muy importante recordar y es que Aníbal siempre hacía este chiste donde decía que él vendía las obras porque él no era planta y no tenía la cualidad de poder extender el brazo y que le pegara el sol y poder comer como las plantas lo hacen. Pero más allá de eso, o sea, para Aníbal lo importante era hacer su obra. Él no pensaba mucho en qué galería lo iba a representar y en cuánto iba a vender. O sea, ese tipo de ambición en él no existía. Había una ambición por hacer su trabajo. Yo recuerdo que ya en los últimos años ya estábamos platicando de muchas cosas y me decía que él no entendía a las nuevas generaciones de artistas, que cómo era posible que los artistas ahora esperan tener una galería de arte, un centro cultural de España, un mecenas que le compre la obra antes de haberla producido. Y que en su generación, o por lo menos él, cuando empezó, él lo hacía todo en la calle. Y él tenía 5 pesos para poder hacerlo. Y él hacía el arte y lo hizo bien hecho. Creo poder identificar 3 etapas en la obra de Aníbal. Una, una primera que aborda fundamentalmente temas a nivel personal, eh, temas de género, el trauma de su infancia, el trauma de las relaciones familiares, el abandono. Y ese momento pareciera ser, o yo lo entiendo de esa manera, se termina alrededor de cuando se hacen las celebraciones de la llegada de Colón 500 años después a América. Y él empieza a trabajar una serie sobre qué es ser ladino y si el ser ladino es una categoría racial o es más bien una categoría económica. Y lo interesante de esa serie es que deja el discurso personal para ampliarlo y abarcar temas que competen a, a un grupo social mucho más amplio. Eh, Ese es el momento en el que él realmente produce sus mejores obras. Eh, y luego hay otro momento donde él regresa a esos temas que le son íntimos o personales. Y creo que el momento de quiebre nuevamente puede representarlo el, el único happening performance que hizo Aníbal, que es una obra donde él pinta un lienzo con los ojos vendados. Y es un gesto donde él básicamente está abandonando eh, todos estos procesos intelectuales, digamos, para poder crear su obra
y se abandona a situaciones que tienen más que ver con la percepción, con los sentimientos, las relaciones con sus hijos, estudios psicológicos a través de árboles. Hay un par de dibujos donde él dibuja con la orina y la mierda de los hijos. Y hay como, es como regresar, digamos, a esa infancia donde de alguna manera él creo que se veía en sus hijos. La obra del Listón Negro, Aníbal, pues básicamente lo que hizo fue comprar una bobina de plástico negro, llevó con sus eternos amigos al puente y sacan la bobina y amarran un extremo de la baranda del puente y dejan ir la bobina, ¿no? Y esa línea cuelga del puente y el viento pues la mueve de una forma muy libre. Um, Hay que recordar que el Puente del Incienso es este lugar donde la gente en estado de desesperación extrema se quita la vida. Recuerdo esta exhibición que Aníbal se montó en la galería de Carlos Woods y me llama, me llama por teléfono y me dice, mira, llégate a la galería de Carlos este jueves o miércoles, que voy a tener un proyecto nuevo y estoy revisando la obra pictórica de Jackson Pollock. Y me quedé así como, Aníbal revisando la obra de Jackson Pollock. O sea, ¿qué puede hacer el locueste? Pues, o sea, y, y bueno, la gran curiosidad de ver con qué nos sale, ¿no? Y eh, entro a la galería y resulta que el espacio estaba, no había nada, era totalmente blanco, había colocado estos lienzos de papel en todo el suelo, o sea que literalmente era un cubo blanco, el suelo, el techo, las paredes. Y lo que había era un gran cóctel, o sea, pues como los grandes cócteles que Carlos organizaba en ese entonces, ¿no? Y pues había trago para todo el mundo, había comida. Y lo único que encontré es que estaban estas cámaras puestas en las esquinas del gran salón, que estaban filmando todo lo que pasaba ahí. Conforme la fiesta fue como evolucionando, porque realmente al final terminó siendo una fiesta, la obra. Empezaron a aparecer las manchas en el suelo, de gente que botaba la comida, que se le caía un poco de vino, las huellas. Y bueno, en ese momento pues yo dije, esta es la revisión de la obra de Jackson Pollock, ¿no? Es esta cosa de cómo la casualidad va dejando como todas estas marcas aquí. Y bueno, pensé que eso era todo, ¿no? Pero Aníbal dice que no, yo tengo mis dudas, pero llegó Leonel Huracán con, con una, con una extranjera y totalmente borrachos. Y empezaron a agarrarse en la galería, así de manera un poco exagerada, y la gente pues veía pues cómo se besaban y cómo se sobaban y cómo pues sucedía como todo este romance así como todo tórrido en el espacio, y después se tiraron al suelo y estaban como revolcándose, pero estaban tan borrachos que en algún momento vomitaron. Y en ese momento, el, la cosa del asombro, digamos, de la gente de que pues estaban estos personajes besándose de esa manera, se estaban revolcando en el suelo, pero ya cuando estaban vomitando, pues ya el chiste se había terminado para la gente, ¿no? Y, y para mí ese fue el momento donde yo entré en fascinación. Entonces yo veía a toda la gente como se retiraban llenos de asco. Carlos Woods estaba alteradísimo porque cómo había sido posible que él le había proporcionado su espacio a Aníbal y a Aníbal le había faltado el respeto al espacio a él y a sus invitados. Esa es como la genialidad que tenía Aníbal, ¿no? De estos happenings donde él solo ponía estos puntitos que detonaban muchas situaciones alrededor de lo que él proponía. En el caso de la obra que presentó en Kassel con El Sicario, honestamente fue dramático.
Y a mí me tomó mucho tiempo, eh, varios años, para serte franco, el llegar a entender el porqué de esa obra. Incluso yo fui crítico de ella en algún momento y hoy ya no lo soy. Pues estamos en Kassel, este pequeño grupo de gente de Guatemala que pues, estamos relacionados con o el coleccionismo. Pues básicamente estábamos Juan Pablo y yo, estaba Estefan, Jonathan y un amigo de Jonathan, que ahorita no recuerdo su nombre. Y éramos 5. Y entonces éramos como el público chapín, digamos, de la presentación de Aníbal en Documenta. Y fue como muy incómodo para nosotros porque Kassel es muy pequeñito y sabíamos que ahí había un sicario y que el sicario era de Guate. Y entonces nos pasamos 3 o 4 días jugando un poco como el juego del ratón y el gato. Era, si el sicario estaba por este lado de la ciudad, nosotros nos íbamos al otro extremo. Si él se venía para acá, nos íbamos para allá. Y todo el tiempo estábamos como tratando de evitar ese encuentro entre Aníbal y sicario y nosotros, porque el asunto es que la obra, si no hubiéramos estado nosotros ahí, él de alguna manera altera las realidades, ¿no? O sea, llevando el sicario de Guate para allá, o sea, de alguna manera la altera y quizás pudiera hasta neutralizarla de manera temporal, pero al estar nosotros ahí presentes, eso no es así. O sea, la realidad, por lo menos para nosotros, es literalmente como dicen, nos alcanzó la realidad, ¿no? En Kassel. O sea, no la dejamos en Guatemala, como usualmente sucede cuando uno se va de viaje, sino la teníamos ahí presente, ¿no? Y lo que hacía como muy, pero muy molesto era ver cómo el mundo del arte puede ser tan permisivo. Cómo, cómo coleccionistas súper importantes, críticos de arte, curadores, celebraban el hecho de que un sicario estuviera en la Documenta. Eh, Coleccionistas comieron con él, se tomaron tragos. Por ahí hay una anécdota que dicen que el sicario incluso se estaba poniendo cachondo con una de las grandes coleccionistas de arte latinoamericano porque ella era la que estaba patrocinando el- la acción. El día del evento asistimos los 5 chapines y entramos a este auditorio y fue horrible. Fue horrible porque detrás de la pantalla estaba el tipo este haciendo todo un relato bastante absurdo, digamos, de su vida, ¿no? O sea, justificando por qué él trabajaba en eso. Lo quería vender como que es un trabajo y que lo hace porque en Guatemala no hay otra alternativa más que esa para poder hacer una vida, cosa que es totalmente falsa y es un gigantesco absurdo. Y una cosa es estar, digamos, uno sentado en el auditorio escuchando el drama ajeno, que es en un país que nadie conoce, que es pequeñito, que está del otro lado del charco. Y otra es estar uno ahí metido, o sea, siendo recordado de lo difícil que puede ser la realidad en nuestro país. Y, y esto creó como esta situación absurda donde la gente europea hacía preguntas que eran verdaderamente estúpidas, al punto de ser casi ofensivas. El absurdo de todo lo que acontecía ahí iba sumando, 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 sumando. Y llegó un momento donde yo por lo menos me percaté de que las cámaras no solo estaban filmando al personaje este detrás de esa pantalla blanca, sino que estaban haciendo estos paneos hacia el público. Y entonces en ese momento me quedé yo así como, esta mierda no tiene sentido. O estamos aquí sentados nosotros, o sea, escuchando la realidad, o sea, de nuestro país, la cruda realidad de la que mucha gente vive en el país. Nos están filmando y esto se está convirtiendo en un circo de mal gusto. A tal punto que incluso la curadora que invitó a Aníbal
algo sucedió en el frente y se empezó a reír con él. Y ese fue para mí el momento del detonante donde dije, se acabó esta mierda, yo ya no lo aguanto más. Y le dije a Juan Pablo, o sea, yo no sé cómo te sentís vos, pero yo ya no soporto más esto y yo me voy a levantar y me voy de aquí. Me di la vuelta, porque Estefan y los otros dos estaban atrás de nosotros, y lo veo y Estefan solo me hizo la seña así como de que él ya estaba descompuesto. Los 5 chapines nos pusimos de pie y nos fuimos. Y todos salimos coléricos, creo que es el término. Había una rabia, había una cosa del sinsentido que ahí se había vivido. De, de cómo para toda esta gente en el mundo del arte y en Europa esto era como una película de Hollywood. Más para nosotros esta era la realidad, ¿no? Fue muy difícil. Es tan intensa que al mismo Aníbal en algún momento lo alcanza la realidad de su obra artística. Cuando él regresa unos meses después, el sicario lo empieza a extorsionar y Aníbal se tuvo que ir a esconder a la casa de Jorge. Pero más allá digamos, del malestar que todavía a mí me provoca el recordar ese momento, digamos, tan incómodo que vivimos en Kassel los 5 guatemaltecos, tengo que admitir que años después, o sea, entendí que realmente el objetivo de esa obra era poner en evidencia que pareciera ser que mientras que uno no sea el afectado, todo se convierte en una película que a nadie le interesa. Donde el norte básicamente nos ve como este episodio de novela triste y difícil, que está tan lejos y es tan exótico y a la vez es tan indiferente para ellos, que la solidaridad, que era uno de los grandes argumentos de Aníbal en sus pláticas, digamos, no aparecían.